Hay un lugar en el amor de Dios para todos nosotros. ¿Tú ya estás viviendo en él? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Medina y quiero darte la bienvenida a un episodio más de Leer y Practicar. Hoy analizaremos el capítulo 4 del libro He probado y quiero más, de Josh Jacob. Este capítulo se llama Haciendo nuestro hogar en su amor. Recuerda que puedes suscribirte a este canal o seguirnos en este podcast si nos escuchas en Spotify o en Apple Podcast. Primero voy a hacer una lectura un poco larga, así que no te desesperes. Juan 15, del versículo 1 al versículo 9, dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me amó a mí. Permanezcan en mi amor. Durante varios episodios vamos a estar hablando acerca de este capítulo, así que te recomiendo que no te lo pierdas, que no pierdas de vista estos capítulos y estos versículos. Aquí Jesús nos está hablando acerca de la vid, y Josh Jacob nos lleva a un descubrimiento que ya hizo leyendo este mismo pasaje. Josh Jacob nos dice lo siguiente: la meta final no era el fruto, sino obsesionarme con vivir unida al tronco de la vid. Usualmente cuando leemos este versículo queremos ser de las personas que llevan mucho fruto y buscamos la manera de transformarnos en personas que den mucho fruto. Queremos ser los mejores dadores de fruto. Pero como Josh Jacob, a veces olvidamos que la necesidad no es el fruto o no es la meta principal. La meta principal es estar unidos a la vid. Por eso Jesús lo repite constantemente: permanezcan en mí, estén conmigo, porque el que no permanece en mí, entonces es cortado porque no da fruto. El que no permanece en Dios no puede dar fruto. Si tú estás esperando dar fruto en tu servicio a Dios sin estar cerca de Dios, entonces eso va a ser imposible. Nadie puede hacer algo por Dios estando lejos de Dios. A nadie puede representar a Jesús estando lejos de Jesús. Así que no pienses que tú vas a poder hacerlo porque otras personas lo hicieron. Probablemente podrás pensar que hay gente que ha logrado muchas cosas y que tal vez no estuvieron tan cerca de Jesús, pero la verdad es que a veces estamos más cerca de lo que creemos que Jesús dijo en la Biblia que de Dios mismo, porque tenemos una relación con Dios basada en lo que Él dijo en el pasado. Y no me malentiendas, estudiar la Biblia es muy importante. De hecho, yo asumo que tú, además de leer otros libros, estás leyendo la Biblia. Por eso no te lo estoy recordando constantemente, pero es importante que lo estés haciendo. Yo aquí te estoy hablando únicamente del libro de Josh Jacob, pero la Biblia tú la debes leer todos los días. No se trata de obsesionarnos con los resultados que produce nuestra vida. Se trata de obsesionarnos con vivir unidos a Jesús. Josh Jacob dice lo siguiente: una persona que sabe que es amada y que está enamorada no tiene que esforzarse por agradar a la otra, sino que sirve y se da como respuesta al amor que siente. De esto ya hemos hablado mucho en los capítulos anteriores. Puedes revisar aquí en las tarjetitas, te voy a dejar para que vayas
a ver incluso el primer capítulo, el primer episodio, la parte del prólogo y la introducción, para que después puedas volver a donde estamos justo en este momento. Tenemos que aprender a disfrutar del amor que Dios tiene por nosotros, para enamorarnos más de Dios. Y entonces, solo entonces vamos a ser capacitados para obedecer a Dios. Si yo no estoy disfrutando el amor que Dios tiene por mí, a lo mejor yo sé que Dios me ama, y no se trata de no saber, se trata de no disfrutarlo. No es lo mismo saber que Dios nos ama que disfrutar el amor que Dios tiene por nosotros. Así que es importante que aprendamos a disfrutar el amor que Dios tiene por nosotros, porque el amor que Dios tiene por nosotros es la única cosa que nos va a capacitar para hacer su voluntad. Con el tiempo, conforme vamos conociendo acerca de Dios, comenzamos a hacer una lista, qué sí le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Incluso Jazz Jacob nos cuenta la historia de una persona que se había casado con alguien, y esta persona le daba una lista que quería que hiciera todas esas cosas todo el tiempo. Como cristianos nos siguen gustando esas listas. ¿Por qué? Jazz Jacob dice lo siguiente: no terminamos de creernos el amor incondicional de Dios. Es muy complicado para nosotros, y no es totalmente nuestra culpa, entenderlo. El amor incondicional de Dios significa que no importa lo que nosotros hagamos, Él sigue amándonos. Pero amor no significa aprobación. El amor de Dios es la oportunidad que Dios nos da para obedecer su voluntad. Como vimos en la frase anterior, una persona que sabe que es amada y que está enamorada no tiene que esforzarse, sino que lo que hacemos es porque, wow, Dios me ama, lo menos que puedo hacer es obedecer su voluntad. Incluso ni siquiera lo hacemos de forma consciente, solamente por disfrutar el amor de Dios somos motivados a obedecer la voluntad de Dios, porque nuestro deseo no es lastimarlo. Entonces, ¿qué pasa con las obras? Jazz Jacob dice lo siguiente: vivir por obras, intentando agradar a Dios, y pecar de manera intencional, contando con que Dios te va a disculpar, son ideas totalmente erróneas que no reflejan el verdadero mensaje del Evangelio. A veces la gente que vive intentando agradar a Dios no peca, pero por miedo a irse al infierno o por medio de decepcionar a Dios. Y entonces estas personas se sienten con la autoridad moral de juzgar a otras personas o de condenar a otras personas que no hacen lo que ellos están haciendo. Pero tampoco se trata de pecar de manera intencional, porque Dios te va a perdonar o porque Dios te va a disculpar. Porque tener la intención de cometer un error o de ir en contra de la voluntad de Dios ya es un pecado. A lo mejor dices, pues si yo puedo pecar porque Dios me perdona. No. Tú o nuestro trabajo es obedecer la voluntad de Dios. Nuestro trabajo es disfrutar de la voluntad de Dios. Esto es lo que te decía. Jazz Jacob dice: si estás enamorado de alguien, lo último que quieres es hacer daño a esa persona. Hacemos obras en respuesta a la fe y el amor. Y es lo que te he venido diciendo todos estos episodios. Y es lo que tú y yo debemos comprender. Las cosas que hacemos por y para Dios no son para que Él esté orgulloso de nosotros como sus hijos, sino más bien son para honrarlo, para no lastimarle, porque estamos valorando su amor. Santiago capítulo 2 versículo 19 al 20 dice lo siguiente: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Es cierto, la salvación o la gracia o lo que Dios nos da no es por nuestras obras, pero nuestras obras son una respuesta a lo que ya recibimos de Dios. Si Dios ya me salvó, yo voy a hacer la voluntad de Dios porque voy a respetar, voy a honrar el amor que Dios ha tenido por mí, no porque lo vaya a perder y no porque si no lo hago me vaya a mandar al infierno. Dios no nos condena de esa manera. El infierno existe.
pero Dios no nos condena cuando tenemos la intención de obedecer su voluntad. Yo todavía cometo muchos errores, tú probablemente cometes muchísimos errores, pero eso es porque hay partes del amor de Dios que no hemos podido disfrutar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a disfrutar el amor de Dios, nosotros podemos encontrar la libertad para obedecer la voluntad de Dios en esas áreas en las que aún nos cuesta trabajo. Y esto es importante, que en tu tiempo con Dios no solamente sea para orar, pedir, leer la Biblia y escuchar canciones bonitas que te hagan llorar, que te hagan estremecerte todo el cuerpo. No. Tu razón o tu deseo debe ser acercarte con Dios, acercarte a Él, encontrarte con Él y disfrutar de su amor por ti. Ya no tienes que hacer nada para ganarte el amor de Dios, pero todo lo que hagas va a partir de cuánto disfrutas el amor de Dios. Bueno, llegamos al final de un episodio más de Leer y Practicar. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales y también puedes seguir a Proyecto Alfa. Visita nuestra página web y suscríbete a nuestro newsletter. Si quieres comprar el libro para leerlo con nosotros, recuerda que vamos a dejar los links en la descripción de este episodio o en el comentario fijado si nos estás viendo en YouTube. Nos vemos la próxima.